Es momento de reencontrarnos. Reencuentros, segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a Reencuentros, segunda temporada. Damos inicio a este nuevo proceso con un diálogo, una conversación, un ejercicio podcast el día de hoy con dos personas que nos han podido acompañar el día de hoy, que tenemos el gusto de tenerlas acá. Dos personas de gran trayectoria en la localidad, líderes en sus procesos, que han caminado la localidad de diferentes formas, que han construido territorio, que han construido localidad, muy relacionados con todo el tema de arte, cultura, comunicación, educación. Dos perfiles bien interesantes, bien diversos, pero grandes personas, grandes líderes y personas que le han aportado realmente mucho a esta localidad. Entonces, el día de hoy nos acompaña Elkin Calvo, comunicador, magíster en educación y comunicación, y nos acompaña el compañero Juan David Forero, parte de Coasol, una de las organizaciones locales, a puertas de recibir ya su título de licenciado en Ciencias Sociales y con estudios también de sociología. Entonces, tenemos a estas dos personas el día de hoy y vamos a conversar un ratico frente a diferentes cosas, pero entonces quiero que cada uno se presente y nos cuente un poquito de sus procesos, de qué ha hecho, de cómo ha vivido esta localidad. Entonces, ¿Quién baile primero? Arranque, Juanchito. Bueno, como les venía diciendo Diana, pues mi nombre es Juan David. He venido participando hace más o menos unos 10 años desde mi infancia en ejercicios culturales, sociales, no solo en Bosa, sino también pues en el municipio de Soacha. Actualmente pues hago la representación del colectivo ambiental social local Coasol, soy vocalista de la banda Muisca y pues efectivamente, como dice Diana, somos gente que nos hemos peleado el territorio, que lo hemos sudado, que nos hemos ensuciado y efectivamente hoy pues venimos a traer un poco de esa experiencia a este espacio pues para fortalecer también todos los escuchas y fortalecer todos los espectadores que están viendo este programa. Me sigo yo. Hola, gracias Diana por la invitación. Muchas gracias. De verdad es importante este espacio, no solamente porque nos hagan venir a nosotros aquí a hablar, conversar un poco de pronto, que puede ser a echar parla, a carretear un rato, sino también porque me parece que es importante resaltar, digamos, los procesos comunitarios que se han gestado en la localidad desde hace muchos años, mucho tiempo. La cultura no solamente atraviesa frente a, no sé, las expresiones culturales como por ejemplo las artes plásticas, la danza, el teatro, etcétera, sino digamos es lo cultural abarca mucho, es un espectro muy amplio. Desde lo que mencionaba aquí Juan David cuando decía soy vocalista de la banda Muisca, hasta pensar en los apellidos que están en esta localidad, el territorio, lo indígena, lo histórico, inclusive lo religioso que está tan atravesado acá en esta localidad. Entonces, pues nada, gracias y pues a ver qué tú nos orientas, qué tenemos que decimos. Yo quisiera que empezáramos esta conversación como vamos a tener como varios momentos. Y el primero es como en esta fase en la que estamos de pandemia, pero no tan pandemia. O sea, esa pandemia como que está lejitos, pero como que sigue, pero que como que el tapabocas, pero las medidas de bioseguridad, pero igual todos con COVID trabajamos en la oficina. Actuando la pandemia. Ese es como un poco... La nueva realidad. La nueva realidad, sí. El escenario, como ese empate que hay entre el miedo y la realidad económica y bueno, y todo lo que nos implica. Podemos decir que somos sobrevivientes, ahora sí. Pues podemos decir que somos aún que Pues somos ya solo con sobrevivientes. nacer en Colombia. Ya somos sobreviviente. Entonces, resulta que hemos hablado como de esta pandemia, entonces se acabó la pandemia del COVID. O sea, ya no hay más COVID, ya luego todos vamos a salir sin tapabocas y todo va a ser felicidad.
Pero resulta que Colombia, digamos un poco en lo que mencionaba Juancho, de verdad nosotros hemos tenido un montón de pandemias. Hay otras pandemias, yo te iba a decir justamente eso. Entonces es el momento en el que terminamos esta, pero volvemos como a las anteriores que teníamos Que no hemos hace un superado, tiempo. Entonces, para las que no hay vacuna. Entonces, por ejemplo, esa, como, ¿cuál crees tú que es la principal pandemia de este país? No, pues es que todo el mundo, yo tengo una discusión frente a eso, y es que, no frente a la pandemia, sino frente a una cosa que todo el mundo llama corrupción. Entonces, podríamos decir políticamente hablando que no, la pandemia es la corrupción, que se roban 50.000 millones de pesos al año en corrupción, que se van, que es una realidad, sí, es una realidad, pero la gente inclusive ni siquiera sabe qué es la corrupción. Para la gente todo lo que haga el ser que está al lado de uno, que no sea éticamente bien visto, es corrupto, ¿sí? Entonces creo que tiene que ver con eso. Para mí la pandemia o la pandemia que es muy difícil de superar tiene que ver con el robo de los recursos públicos, con el robo o la no ejecución correcta de los recursos públicos, con que tiene que ver, y ahí se desprenden otras pequeñas cosas, ¿no? Entonces la educación, la no educación que la gente tenga posibilidades de acceder, el no acceso a la cultura porque se roban los recursos públicos, el no acceso a la salud, bueno, ahí viene una serie de cosas, ¿sí?, que se desprenden. Entonces yo creo que es como la principal, que se roban la plata. Creo que efectivamente, como dice el compañero Elkin, ahí compartimos en esa visión no necesariamente de la corrupción, pero sí del no futuro. Que efectivamente en Colombia esto ha sido un ejemplo desde los 80, el PUG, el rock. Y es que cada vez que crecemos nos damos cuenta que la gente que viene atrás, las generaciones que vienen a responder por lo que sigue, ya no hay futuro. Y efectivamente es consecuencia, pues, en parte de la corrupción. Pero a mí sí me afana de pronto también es lo que tú dices, la corrupción es una consecuencia sistemática. O sea, meramente no se trata solo de dinero, sino de otros derechos como la salud, la educación. Y efectivamente la juventud hoy no tiene acceso ni a derechos claramente, ni lo reconoce, y es más, no los quiere reconocer porque nacieron en una sociedad nihilista, y efectivamente ese nuevo futuro siento que podría hacernos pensar en un cambio de paradigma en el país de qué sigue, si los chinos no quieren tener hijos, si efectivamente el país no está para vivirlo, por eso aumentan también las salidas. ¿Qué sigue? Si la pandemia es el nuevo futuro, entonces será la nada o el todo. Bastante raro. Pero Juan, eso es bien desesperanzador pensar en el no futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno nace... Ayer justamente estábamos hablando sobre unos temas generales de la ciudad y del país, y, por ejemplo, no es lo mismo nacer, no sé, en Chapinero, en Usaquén, que nacer en Bosa, en Soacha o en Ciudad Bolívar, ¿sí? Los accesos son totalmente diferentes. Y no estoy estigmatizando con lo que estoy diciendo, sino estoy hablando desde las realidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú naces en Usaquén y, por ejemplo, vamos a hablar de las personas trans. Si tú eres una persona trans o no binaria que vive en esas localidades, tienes unos accesos y unas posibilidades diferentes a una persona que es trans, que nació en Ciudad Bolívar o en Bosa, y que no tiene otras posibilidades porque no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, etc. Bueno, viene un montón de etcéteras que se vuelve aún más vulnerable o más estigmatizada aún por el contexto en el que está. Entonces, sí, es bien desesperanzador pensar en ese no futuro, porque pues uno nace, llega y siempre pues están procesos culturales que están en la localidad que luchan contra ese no futuro. Más bien, pensar en que no hay futuro, más bien, bueno, vamos a hacer vainas para que esto se vuelva un poco más vividero. La vacuna, nos pensamos la vacuna. Exactamente. Esa sí no la negociamos, es gratis. Pero digamos que yo siento que efectivamente hay como un montón de cosas que han venido pasando. A mí, digamos, el discurso de lo que mencionaba Elkin de la corrupción, me parece un tema súper importante, pero me parece pues muy difícil a veces cómo se instrumentalizan ciertas cosas que son realmente muy importantes. Entonces, siento que es un llamado, digamos que el escenario pues de todo este confinamiento y todo esto y se empata con un proceso de movilización social histórica en el país. Y nosotros nos sentábamos con el colectivo y pensábamos un poco porque estábamos planteándonos una propuesta para jóvenes. Bueno, y hoy, ¿quién discute lo que se dijo frente a los pelados? O sea, realmente, ¿qué cambios han tenido, qué cambios se han hecho en el marco de
de lo real frente a los chicos, ¿sí? O sea, qué cambios. Nosotros hablábamos con pelados de primera línea que era como, vea, vamos a hacer algo fácil. Nosotros necesitamos, queremos estudiar y queremos trabajar. Denos una beca y un trabajo y breves. Nos vamos para la casa. Y uno dice, "Uy, es una solución súper sencilla, ¿no?" Y luego era como, no se puede. O sea, es como no hay, no se puede y no lo vamos a hacer. Entonces siento que esas cosas vienen siendo bastante problemáticas, pero también queremos que sea como parte de esa reflexión. Yo coincido en el tema de que efectivamente estos procesos culturales, territoriales han venido transformando un montón de cosas, o sea, el lograr, digamos, Bosa es una localidad bien particular y quienes hemos vivido en otras localidades también y sobre todo el sur de la ciudad sabemos que no, por ejemplo, no podemos encontrar la misma oferta cultural que se encuentra en la localidad de Bosa, donde los compañeros tienen una casa con presentaciones artísticas en la calle, funcionamiento permanente, donde tenemos una cuadra de acciones artísticas, de festivales, de gente hablando por la paz, de construyendo otras iniciativas, y siento que hay algunas cosas que es importante que lo reflexionemos, que cómo reflexionamos, digamos, esas problemáticas también en Bosa. Si yo les preguntara a ustedes como cuál es esa mayor problemática o pandemia de Bosa, ¿cuál sería? Bueno, yo no sé si de pronto hablando desde lo cultural, lo artístico y no solo lo cultural, digamos como lo que se ve, sino pues lo que nos permanece en sí. Yo creo que por un lado, no solo en Bosa, sino en todo el país, es cómo le quitamos la dependencia del artista al Estado. Porque pareciera que cuando el Estado no está, no hay artista. Simplemente depende del Estado hacer el artista. Si ustedes se dan cuenta en otros países del mundo, la inversión cultural o artística de no sé, la canasta familiar es común. Vamos a teatro, vamos a arte, vamos. En Colombia no pasa eso y efectivamente no es que sea una cuestión de decisión de unos o de otros, porque llegar a parecer que uno le echa la culpa a la gente que no va a los eventos o a la gente del barrio, pero es cómo hacemos que el artista aparezca sin el Estado. Y entonces uno se llega a preguntar, bueno, ¿cuáles son las redes de artistas comunes que existen? Y pues si no tienen una influencia internacional de otros lados, si no tienen una influencia económica que efectivamente también responde a sus apellidos, a sus familias, pues la circulación se vuelve un complique. Y efectivamente eso no solo se ve en el sentido de la participación artística o del artista poniéndose, sino también en la calidad de productos que tenemos. Colombia hoy tiene un ejercicio fuertísimo en el rock, pero con una lucha amplia y ha tenido que cambiar, ha tenido que poner una discusión latinoamericana y hoy no tenemos ni los recursos para hacer el rock bien. Pues mira, yo creo que el tema frente a la localidad de Bosa, digamos como esa pandemia o eso que está circulando, pues básicamente, tomando el discurso que dice Juan, es por ejemplo, ni siquiera es que el artista no exista en la localidad porque el Estado no lo financie, sino pues los artistas van a seguir existiendo o existen, sino que no, culturalmente nosotros no estamos acostumbrados a ese consumo de ir a teatro, de ir a danza, de ver presentaciones, porque creemos que la gente lo practica porque le gusta y ya, y no necesita pues que se le pague, y pues obviamente los artistas necesitan que le paguen, pues porque es un trabajo finalmente. Entonces, en ese sentido, creo que tiene que ver con eso, con el consumo no solamente de la cultura, sino también culturalmente que estemos acostumbrados a ir una vez al mes, a la semana, ir con la familia. Si no, nosotros vamos a cine, pagamos a cine, pero vemos pues es producción internacional, ni siquiera vemos lo local. Vemos que va a haber una presentación artística en la cuadra del parche del barrio, pues uno va, pero pues no lo paga pues porque... Porque no es Bad Bunny. Sí, porque no es Bad Bunny. Y porque pues tiene que ver con el ocio, como que pues lo hacen es por eso, por el ocio. Entonces creo que sí es una cosa bien importante y tiene que ver con nuestra cultura arraigada, que precisamente vemos que lo cultural o lo que está en Bosa o lo que está en nuestra localidad, en nuestro barrio, no lo valoramos, ¿no? Es como el que tiene la esposa al lado, pues ya la tiene al lado, ya no se preocupa por cuidarla, por mantenerla,
seguirla enamorando, sino pues ya está ahí, ya no importa, más o menos como el símil que estoy. Pero ¿será que de verdad el Estado no tiene una responsabilidad? O sea, Obvio, si sí. bien yo sí entiendo y comprendo el tema de las industrias culturales y construir, digamos que es un término además bien polémico, pero el tema de hay unos mínimos que se deberían garantizar, porque yo siento que el tema es, o sea, hay ejercicios que yo creo que socialmente o en la sociedad más bien deben ser corresponsables y implican la unión de diferentes sectores, que yo creo que más bien existe como eso. Tampoco hay un ejercicio en el cual los artistas puedan ser escuchados, las necesidades reales sean escuchadas y cómo logramos articular y fortalecer lo que existe. Es que, Diana, ni siquiera tiene que ver con la no responsabilidad, porque el Estado tiene una gran responsabilidad. Y la responsabilidad pasa inclusive hasta lo que mencionaba Juan, digamos, de la canasta familiar, porque si tú vas a teatro, pagas artista, pues no tienes para al siguiente día de pronto darle desayuno a los hijos, cosas como esas. Sí, Entonces, hay una responsabilidad pensar en también de tiempo de acceso. ocio en un lugar donde la gente trabaja 24/7 es bastante Y entonces tiene que ver, complejo. no solamente tiene que ver con la posibilidad de ir a la costumbre, que fue lo que mencionaba hace un segundo, sino también la posibilidad de poderlo pagar, porque pues si no tengo el acceso, el recurso pues para pagarlo. Entonces sí hay una responsabilidad bien importante del Estado y es garantizar que esa oferta cultural pueda tener acceso pues al grueso de la gente y pues obviamente que la gente pueda también disfrutar de esos otros escenarios, que es otra discusión también. Listo, entonces vamos a dejar por acá, vamos a ir un momentico a hacer una pausita para ir con otra de las secciones de reencuentros y ya volvemos al segundo bloque acá de esta discusión. Ya volvemos con Reencuentros. Regresamos con Reencuentros. Bueno, veníamos hablando un poco de todo este tema, de estos debates frente al tema de la cultura y el papel de la sociedad. Pero digamos que ustedes han tenido un montón de experiencias además en muchas cosas, desde la universidad, en tu papel de docente, director de una emisora. Bueno, tenías tu papel allá en esta emisora de la universidad. Y creo que se han hecho un montón de cosas que a mí me parece que son como bien importantes y que las experiencias de ustedes, digamos, vendrían a jugar un papel chévere. Yo recuerdo que en algún momento se hizo desde la emisora que trabajabas como una convocatoria a grupos que fueran emergentes para presentarlos, dar a conocer procesos y propuestas. Como ¿cuál fue de ese escenario lo más enriquecedor? O sea, ¿qué te deja a ti esa experiencia que tú dices, bueno, esto es muy importante para aplicarlo, para fortalecer? Porque digamos que yo siento que la apuesta es, bueno, ¿cómo avanzamos en fortalecer esas redes? Que creo que eran últimas lo que se buscaba desde allá y que desde el ejercicio que han hecho ustedes también, digamos, de interrelación a nivel nacional con otros escenarios sociales, pues han venido surgiendo como cosas. Digamos, este perfil es un perfil más, pues desde lo comunicativo, desde la visibilización, y el perfil tuyo es como más de encontrarnos en la acción, en el ejercicio, en planeemos el evento. Más calle, la yeca. No, mira, yo creo que, digamos, en mi ejercicio profesional, particularmente como tú decías cuando en la presentación, como comunicador social con énfasis en educación, es importante aclarar que la comunicación es transversal. Y es tan transversal que uno puede ampliar el espectro pues, a diferentes procesos. Y, por ejemplo, desde la universidad pedagógica, cuando llegué allá, que inclusive llegué allá a trabajar a la emisora, fue por el proceso comunitario que estaba desde esta localidad. Si yo no hubiera tenido proceso comunitario con emisoras comunitarias, con el proceso que había adelantado, es improbable que hubiera podido ingresar allá. Entonces allá como que les gustó el tema del perfil y allá llegué a apoyar ese mismo proceso. Pero yo dije, ¿cómo desde acá podemos visibilizar esos otros procesos que pues están allá? ¿Sí? Entonces, finalmente lo que, como tú dices, esos grupos emergentes que se tratan de mostrar precisamente es desde lo comunitario que se está haciendo y eso como desde la misma educación, desde la comunicación, educación, podemos traer esos procesos y mostrar desde la pedagogía, desde la academia, esos mismos procesos. Entonces me parece que son bastante importantes y yo creo que esa enseñanza que dejó mi paso allá en la pedagógica
en la emisora La Pedagógica Radio, precisamente tiene que ver con eso, de la pedagogía no solamente está encerrada en el aula, ¿no? Sino también pues en los procesos de calle, en los procesos que están comunitarios, que no necesariamente tienen que pasar por un aula, por una universidad, sino son procesos que están ahí y que enseñan mucho más y que son de rescatar y demostrar de lo que se está haciendo. Creo que eso es muy, muy bonito. Y de la entrega de periódicos, casa a casa, barrio a barrio, cuadra a cuadra, de Tibanica, Sí. que es el medio, el medio comunitario que lleva, pues digamos, Pero acá. es que además a uno lo ven como loco. Porque dicen, ¿y ese man qué hace entregando periódicos en la calle? Si es el atalaya de pronto. Y aparte de eso, pues obviamente gratis. O sea, la gente dice como que me lo está regalando. La gente siente como y que uno no está, digamos, como en ninguna campaña política, porque ahora las campañas políticas regalan periódicos, ¿no? Cada campaña se inunda la ciudad de periódicos, ¿no? Para limpiar las ventanas al cierre. Y la gente lo recibe entonces. Para pintar los vidrios, para pintar el portón. Tocas ubicar las elecciones cerca de diciembre para la Sí, pintada. nosotros cuando hicimos la remodelación del local una vez llenamos eso y era pura campaña política. Nos tocó ponerlos como al revés para que la gente no lo... Para que la gente no viera el logo Claro, del, van a romper del Centro Democrático. Y entonces ese proceso de entregar los periódicos, de hacer, también es visibilizar esa otra voz. Entonces no solamente es el entregar el periódico a Juan, sino que Juan cuando abría el periódico viera su foto ahí o viera su historia. Oigan, están aquí y entregar 10.000, más o menos es la cosa, porque nosotros empezamos entregando inicialmente 100 y en fotocopias. Y después entregar 500 y después entregar 1.000 y después ya entregar 10.000, que es lo que se entrega en cada edición ahorita. Entonces ese mismo proceso también tiene que ver, reitero, con el tema de lo que está en la calle, ponerlo en unas hojas de periódico y después distribuirlo para que mucha gente conozca el proceso que está adelantando, el que está haciendo el vecino, el que está haciendo el de la calle, el proceso. O sea, es el derecho también al acceso a la información. Exactamente, tiene que ver con eso. Yo creo que los aprendizajes siempre son bastantes. En ese caso, efectivamente, uno inicia pues sin saber nada, ¿no? Y creo que parte de ese aprendizaje que le cuesta a uno siempre es, por un lado, reconocerle al otro que está ahí, porque a veces uno supone que porque está haciendo trabajo en comunidad o porque está avanzando con ciertas herramientas, tiende uno a desconocer hasta el mismo equipo de trabajo que tiene. Eso es fundamental, digamos que en ese ejercicio. Por otro lado, pues también darse cuenta que las cosas no se pueden hacer solas, ni uno las puede hacer solo. ¿Cuál es la vaina? ¿Cuál es el dilema? Obviamente en Bogotá y con los procesos culturales, y pues que tenemos un orgullo cultural, el berraco, y nos cuesta negociar ciertas acciones o efectivamente más que negociarlas, cumplirlas. Entonces, creo que por un lado está el aprendizaje propio, el aprendizaje común dentro de los colectivos, por otro es los aprendizajes entre las redes de colectivos, amigos, no amigos que habitan la misma localidad. Y pues efectivamente a veces el trabajo social invisibiliza también a veces la gente, porque a veces uno está pensando lo que pasa en Bogotá también es que los procesos sociales se volvieron procesos gestores de eventos. Entonces a veces uno está más afanado por el evento, por correr el sonido, correr la cámara, que en sí por preocuparse por la gente. Entonces a veces se vuelve también que la responsabilidad de ese trabajo es tener una mente amplia para creerse también el humanismo, para decir, bueno, está la gente, no simplemente esto está hecho de máquinas, porque a veces también uno tiende a invisibilizarse, porque también el ejercicio comunitario pues también da un estatus. Pero efectivamente ese estatus, ¿cómo lo regulamos comúnmente? ¿Cómo hacemos que otros liderazgos, pues regulemos los orgullos y empecemos a hacer esas redes de trabajo común que no solo influyan en mantenernos bien como colectivos, organizaciones, sino efectivamente llegarle a la gente? Porque efectivamente tenemos todas las necesidades por todos lados, pero a veces suplimos nuestras necesidades como colectivo y perdemos el fin en sí, que es pues llegarle a la gente, o sea, nos volvemos como iglesia evangélica. Yo creo que hay como un tema ahí bien importante y que es como una de nuestras grandes apuestas en todo este ejercicio y en los diferentes ejercicios que hemos hecho, pues desde el colectivo y desde lo personal y como en todo este tema, y es efectivamente hay un tema, es cómo logramos conocernos y cómo logramos también abrirnos muchas cosas, porque yo sí siento que a veces hay como barreras. Entonces, por ejemplo, Elkin reparte 10.000 periódicos en Bosa y Coasol no tiene uno. ¿Sí? Pero Coasol produce pocillos, tiene un emprendimiento, aparte de sus productos culturales, ¿sí?
y no los tenemos. Entonces, ¿cómo logramos realmente, digamos, el primer paso es como eso? O sea, yo siento que a veces somos como, listos, sí, el encuentro, y a mí estos procesos, digamos, de las becas y de los recursos locales me parecen súper interesantes, pero me deja el sinsabor de, ¿y cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos conocemos? ¿Cuándo nos encontramos? ¿Cómo dialogamos? Porque esta falta de diálogo inicial es el que no nos permite a nosotros realmente también avanzar, ¿sí? Entonces acá, digamos, la apuesta siento que es muy de, mire, es que acá hay esto, yo hago esto, y en eso individual, digamos, hay muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes hacen procesos pedagógicos, no sé, y ¿quién tiene un libro que no tenemos? Creo que se movió más fuera de la localidad que lo que se ha movido en la localidad, ¿sí? Pero, digamos, hay cosas que generan acercamiento, y creo que, digamos, eso, en lo personal, yo, por ejemplo, puedo decir, cuando nosotros teníamos nuestro negocio, ¿quién era cliente? Literal. O sea, ya estaba, siempre fue, quiero conocer, digamos, como que esas relaciones a veces son muy, muy bidireccionales, y que es necesario ver cómo logramos ir apostando eso en lo colectivo, que realmente además hacemos en los territorios. O sea, nosotros somos siempre amigos, el señor del supermercado, o el de la panadería, o el de muchos lugares. O sea, uno lo conoce, la gente ya lo conoce. Pero Diana, es que también tiene que ver, por ejemplo, y es una reflexión bastante importante lo que dices, y es esa misma visibilidad que nosotros, o digamos, porque el periódico no es mío, el periódico es de la gente. O sea, yo simplemente hago ciertas cosas, escribo algo, pero también hay un grupo de gente que también escribe y hace cosas, ¿sí? Y es precisamente de la gente porque se le entrega, se le instruye, y es el mismo reconocer al otro, identificar al otro para poderlo poner ahí, porque inclusive ni siquiera una vez sacamos, recuerdo como una historia de vida, un artículo sobre la señora que vende arepas en la esquina de la casa. Entonces ya cuando se vio en el periódico, como, ¿por qué? O sea, como que, ¿por qué yo? Porque también uno mismo no se reconoce del camello que uno está haciendo. La señora llevaba 15 años, 20 años ahí en esa misma esquina vendiendo arepas y no sé qué, y como que fue también ese mismo reconocer, esa misma, tiene que ver. Y también como la amplia oferta cultural, grupos culturales son muchísimos en la localidad. Es que es muy pero mira, por ejemplo, nosotros arrancamos este espacio, yo hice una presentación básica de ustedes, pero ustedes se presentaron, ¿sí? Porque es que yo puedo tener los títulos que tú tienes y el nombre del libro, y sí, pero es que eso no, o sea, más allá de eso, pero no son esas personas, o sea, no son las personas. Digamos, uno mismo también hace ese ejercicio, y a veces yo sí siento que hay como ese tema de como, no, yo mejor no digo como todo lo que hago, porque la gente siente que de pronto yo vengo como a ser grosero, creído, y yo siento que eso son como de las cosas importantes que se pueden hacer. No, listo, repitámosla. No, pero entonces, por ejemplo, ¿tú qué quisieras agregarle? No, es que a mí me parece que es muy, a mí no me gusta de manera particular, y me parece incómodo hablar sobre mí mismo. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello, no sé, pues porque me parece que no, pues... bueno, yo sí soy un poco ególatra por mucho. ¿Sí? Pero cuéntanos, ¿qué haces? Pero digamos que yendo, digamos, a esa pregunta, es cómo consolidamos un mercado claro, porque es que demanda hay bastante, oferta también, pero es que la oferta responde y la demanda responde a cierto círculo social. Ahora ya estamos hablando de dinámicas del mercado. Sí, yo pienso que, por ejemplo, si nos pensamos un mercado de cultural, de economía, claro, donde todos efectivamente seamos, pues nos comprometamos con el mercado, seguro no necesitaríamos de ciertas industrias ya avanzadas en el país. Pero efectivamente tenemos toda la industria del consumo atrás, donde la marca nos subleva, donde ciertos elementos de calidad dentro de los centros comerciales son mayormente activos. Y eso pasa efectivamente con lo mismo que veníamos reflexionando desde el principio. Es ¿cómo hacemos que el consumidor también asuma una responsabilidad dentro del consumo? Porque pareciera que a veces solo el consumo consume por necesidad, ya es lo que necesito o es lo que quiero, ya, se acabó. Pero entonces, por ejemplo, lo que nos pasa a la gente que hemos empezado a hacer a las huertas o al ejercicio ambiental, tener la magia de poder hacer crecer una mata en 3 meses y decir, uy, de ahí me salió comida, eso pareciera que no existiera. Uno siempre le metió en la cabeza que eso solo se daba en la tienda. Entonces, cuando el señor de la tienda no abría, pues eso no se dio, ese día el árbol no dio fruto.
En ese mismo sentido es cómo hacemos para que el mercado común sirva. O sea, sí, tú vendes una cosa, yo vendo otra, pero cómo hacemos que haya un mercado local que se distribuya por otras localidades, pero que yo como agente comunitario diga, voy a comprar tal cosa, pero se la voy a comprar a otro agente comunitario. Pero si ustedes se dan cuenta, entonces ahí venían otros dilemas, y es que hacemos también con la economía local. O alimentamos la economía local de productos comunitarios, que podría ser una razón. También es complicadísimo porque estamos acostumbrados a las marcas, a las grandes industrias, al vendedor tienda a tienda. Pero es la pelea ahora que hay, ¿no? En el Congreso, que ya se aprobó el tema de que los productos estén marcados con los logos para que usted sepa lo que está consumiendo. Entonces, si está exceso de azúcar, de grasa, de no sé qué. Y la pelea entonces ahora es cómo tiene que ser el logo. Entonces, y yo recuerdo, fui a México no hace mucho, y yo hablaba con un amigo allá y me decía, aquí cuando llegó eso fue la locura, porque entonces un día simplemente las marcas, o sea, no estaban marcadas, y al día siguiente estaba entrando al supermercado y todo tenía el logo, todo usted sabía que estaba consumiendo. Y en México le quitaron hasta los colegios el consumo de azúcar y de cafeína por exactamente las mismas razones, como el consumo pues va también en relación con otros sistemas. ¿Cómo nos pensamos el sistema de salud desde lo alimenticio comunitariamente? ¿Cierto? ¿Cómo nos pensamos, por ejemplo, yo pienso el sistema de recreación? Hoy yo he visto en muchas localidades que hacen gimnasios públicos y los mismos chinos son los que mantienen los gimnasios. ¿Cuánto vale ir a un gimnasio? Es cómo empezamos a cambiar esas lógicas de consumo. Pasa también, por ejemplo, ahorita que se volvió una explosión después de la pandemia, es la ropa de segunda. Antes usted iba, ya no sé, a Chapinero y la ropa de segunda era regalada. Ahorita ya es un mercado del berraco. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos que el mercado comunitario funcione para el mismo ejercicio comunitario? Y que no se vuelva un emporio o una empresa común de unos apellidos, ¿cierto? Porque entonces, seguro hoy hay chicos botándole a la venta de ropa de segunda, pero ya no falta el que está ahí detrás buscando hacer un negocio propio y sacar a los chinos, lo de siempre. Pero bueno, digamos que hay como varias cosas. Primero, por ejemplo, frente al tema de las... como toda la parte de prevención de enfermedades y eso a partir de la alimentación, digamos, hay unos enfoques muy fuertes en otros países, por alguna extraña razón en este país, ¿no? Que es como un tema de farmacia, farmacia comunitaria. Y es como todo ese ejercicio, o sea, como todo ese tema de la prevención en salud y eso. Yo vivo con una química farmacéutica en mi casa y es una cosa como que además que no hay personas que detesten más los medicamentos que los químicos farmacéuticos. O sea, es una cosa, es como que tomo agua de hierbabuena, es como me duele. Descanse, eso es estrés, es como échese temprano. Sí, uno es como deme una pasta, no, las pastas son malas y es una cosa impresionante, o sea, todos es como que llegan como a tercer semestre de química farmacéutica y de para arriba es como los medicamentos son malos y es un tema también de ir transformando cosas. Y yo, por ejemplo, siento que en una localidad con una vocación tan profundamente agraria, de cuidado, además ancestral, indígena, hay un montón de cosas. Eso que menciona me hace acordar de justamente un contrato que está ejecutando la alcaldía local de Bosa con la Universidad Nacional sobre saberes ancestrales. Y es una cosa muy amplia. Yo estoy haciendo, digamos, como en este momento, verificando que se ejecute contractualmente pues, el contrato, no sé qué, pero es una vaina muy amplia, cosas que yo hasta desconozco, desde la misma medicina ancestral, desde la misma comida, desde, bueno, un montón de cosas que yo digo, pues, o sea, hay sabiduría en el territorio sobre esos temas. Esta temporada de reencuentros, digamos, tuvimos la posibilidad de contar con la participación de uno de los sabedores locales. Y, por ejemplo, él nos contaba acerca de las diferentes fiestas que existen y hay alimentos específicos para cada cosa. O sea, hay unos alimentos característicos. Claro, porque además, por ejemplo, el tema es eso. O sea, hay nutricionistas que trabajan como... Estás muy gordo, deja de comer todo. Y hay otros es como hagamos un plan de alimentación a partir del calendario agroecológico que existe en el país para que sea alimentarse bien y alimentarse con lo que está en temporada y realmente eso permita fortalecer también los mercados económicos. O sea, yo siento que hay un montón de aristas en esto que nos permite como
como irnos repensando, o sea, digamos, hay un montón de retos, siento que hay un montón de apuestas que se han venido construyendo, que se han mejorado cositas, que el fin del mundo al cual sobrevivimos nos ha pensado, que también hay un momento económico muy duro, que es como lo que sigue en esta discusión, pero siento que hay un montón de cosas que se abren en el ejercicio, que hay cosas que hay que mirar. Por ejemplo, yo sí siento que hay como discusiones con el tema del proyecto de la Nacional, como por ejemplo que la gente de los saberes ancestrales se vaya a formar al campus de la Nacional. O sea, vamos a sacar a la gente del CUSMUI para que se vayan a formar en el campus. Sí. Para la ciudad. Entonces, hay como que mirar ciertas cositas ahí, pero creo que es un tema como que se abren un montón de temas en el... Pues es que es el cambio del mundo. Yo creo que la gente que tiene pues mayor edad que la de uno y efectivamente tiene más barreras, pues se les destruyó el mundo, se acabaron los sistemas del mundo, la economía cambió, la salud cambió, la educación ya nos dimos cuenta que es una necesidad obsoleta en cierta manera porque nos siguen dividiendo el mundo en materias. Todo cambió efectivamente y creo que el reto de nosotros es pues ese cambio de paradigma, que son nuevas formas de pensar, de hacer y de ser efectivamente. Pues tendrán que ser un reto no solo para nosotros, sino para las nuevas culturas que, por ejemplo, nacieron hoy con el tapabocas puesto. Tocará seguir determinando qué mundo se piensan ellos, a ver si podemos aportar. Efectivamente, este es. Ya volvemos con Reencuentros. Regresamos con Reencuentros. Bueno, hemos venido como hilando de diferentes formas en cómo logramos encontrarnos. Yo creo que hay como un ejercicio y un elemento bien importante, es bueno, cómo logramos realmente potenciar esa consolidación de redes territoriales, cómo logramos avanzar hacia allá y trascender de manera unificada. Siento que muchas veces ahí está como la expectativa de, bueno, quiero salir a lo distrital con mi producto, quiero salir a lo nacional con mi producto, pero no logramos como establecer ciertas necesidades. Y Juancho mencionaba, pues ahorita como muy claramente ese tema de, bueno, cómo logramos avanzar en esas dinámicas de generar el par con los otros negocios, con las otras apuestas, con los otros procesos. Vos ha venido creciendo como en una serie de apuestas bien importantes en temas, por ejemplo, de turismo, agroecológicos, de reconocimiento de ciertas prácticas. Y siento que es importante como ir viendo cómo logramos avanzar en ese tema, o cómo lo proyectamos, cómo no lo pensamos, qué apuestas, qué retos tenemos en la localidad para poder avanzar en ese ejercicio. Bueno, yo creo que el cómo tiene que ver es precisamente cómo justamente desde los medios de comunicación masivos, desde otros escenarios nos venden que hay que salir, ¿no? Que hay que estar afuera. Entonces también tiene que ver como, por ejemplo, tú estudias, pero si estudias aquí en Colombia, entonces ya después tienes que pensar que no, mejor hazlo afuera. Así haga un curso afuera y vuelve y ya te reconocen porque es que ya saliste del país, ya tienes un diploma por fuera, entonces eso como que te rankea en el aspecto, porque son muy pocas personas que tienen la posibilidad. Si estudiar es difícil, pues salir del país también es mucho más difícil, eso como que te rankea. Entonces esa misma vendida de que tienes que hacerlo afuera también pasa con ese tema cultural en la localidad. Entonces le venden a uno que uno tiene que estar afuera, en lo distrital, en otra localidad, en otros lugares donde lo reconozcan, en lo nacional, en lo internacional, pero no nos detenemos a pensar en que, hombre, ¿será que el del lado me está reconociendo y está reconociendo el trabajo que yo hago? Y también porque pensamos que lo local o lo que está chiquito, lo que está en el barrio, lo que está en el sector, pues no es digno, digamos, como de mostrar, o pues lo pensamos así, y, digamos, como muy interiormente, creo yo, que tiene que ver con ese sentido. Me haces pensar en una palabra que es glocal. Glocal, cómo hacemos que lo local influya en lo global y efectivamente lo global no perjudique tan directamente lo local, ¿no? Que es exactamente la especulación. Yo creo que por un lado el trabajo que tienen que hacerse para conformar redes, y creo que es en el que estamos normalmente atravesados para construir cualquier proyecto, es emocional.
¿Cómo hacemos un ejercicio emocional que nos reconozca a todos, que nos dé la capacidad de reconocer problemas, no como un ejercicio para finalizar, sino como un ejercicio para seguir mejorando? Aquí nosotros muy pocas veces evaluamos en qué se ha avanzado, en qué se ha perdido. Un fracaso una vez pareciera ser el fracaso último. Entonces, creo que lo que necesitamos es inteligencia emocional, no solo para los negocios, sino también un poco como lo nombraba hace un rato, pues para también ejercicios de cómo articulamos nuestros orgullos comunes y efectivamente pues cómo hacemos que el ejercicio común fortalezca al común y no solo a algunos. Va por ahí. Yo siento que, digamos, bueno, quisiera como ir llevando esto hacia un ejercicio, y es, por ejemplo, el reconocimiento de lo que fueron los escenarios de movilización, pues de lo que han sido los escenarios de movilización, y más la participación y el nivel de movilización que ha tenido la localidad últimamente, tanto en las jornadas de paro nacional como en diferentes cosas que recientemente se han presentado, plantones, ciertas reivindicaciones, o sea, hay como una serie de cosas que se han venido desarrollando, y es bueno, en el marco de todo esto los ejercicios en lo cultural han sido muy puntual, como el operador se comprometió a pagarnos en 30 días y llevamos 90 y no nos dan respuesta. Digamos, las reivindicaciones han sido concretas en términos de muchas cosas, pero siento que el sector está muy desagregado. Entonces, estamos como todos por nuestro lado y no hay como un movimiento pues como importante o más que importante, porque creo que es muy importante lo que se ha venido haciendo, no hay como un movimiento tan cohesionado y como con unos elementos tan claros en términos de lo cultural. Entonces, no sé ustedes cómo lo ven ahí, o si la lectura es definitivamente diferente y hemos cualificado la postura de la reivindicación de los culturales en la localidad, o cómo lo ven ustedes. No, lo que pasa es que yo creo que cada cual pelea como por su pedazo también, tiene que ver, y eso también es desde el individualismo. Yo sí creo que la apuesta cultural en la localidad es bien grande. Hay grupos emergentes todo el tiempo y hay gente que está haciendo cosas en su pedazo. Sí, y eso también pues, creo que es positivo. Pero también creo que, de una manera, no sé cómo vaya a sonar esto, quien me vea o quien me escuche, pero creo que el tema, por ejemplo, de un man que le hizo, yo digo que bien a la cultura del local, porque hizo que los otros grupos se juntaban para defenderse de este otro man. A pesar de. Entonces, eso generó, digamos que este man pues, se apoderara de la contratación local, se apoderara, pues, bueno, una serie de cosas históricamente durante mucho tiempo en la localidad. Y eso lo que generó es que todos los que estamos del otro lado, pues nos tuvimos que juntar para defendernos del man. Ya cuando se logra sacar el man, otra vez todos se fracturaron y cada uno pues defiende su pedazo y hace lo que le corresponde, digamos. Entonces, esas redes creo que sí hay que seguirlas fortaleciendo, hay que mirar cómo ese podría ser el escenario frente al reconocer el otro, bueno, lo que hemos venido conversando acá, que tiene que ver con también no pensar que soy el único que estoy haciendo cosas, sino también hay otra gente que hace cosas mejores, mucho más de pronto elaboradas, otros que no las hacen tan bien como las puedo hacer yo, pero también ese mismo reconocer, creo que tiene que ver con eso. Yo creo que, digamos, reflexionarnos la cohesión, que es una palabra que tú nombraste, y efectivamente, bueno, aquí hay unos rasgos históricos efectivamente de cohesión, a pesar de ciertas influencias, nombres, apellidos, pero siento que en este momento lo mismo que pasó en el paro, pues también podría ser un ejercicio de ejemplificación de lo artístico, y esa cohesión nunca existió, lo que hubieron fue muchas identidades con inconformidades muchas, por eso un pliego del paro pedía tantas cosas tan excelsas de tantas áreas, y efectivamente así nos pasa a los artistas y a los agentes culturales. Habrá muchos que están peleando por comida, otros que están peleando por salud, efectivamente lo cultural es coyuntural, central, pero pues se está refiriendo a la vida de muchas maneras. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque es que el problema aquí es que hay muchos dolores comunes, pero otros que no son tan comunes, que es más o menos lo que pasó el 9 de septiembre con lo de la toma de los CAIs. Mucha gente no salió ni tiró una piedra, pero sí mucha gente respetó que otros tuvieran un dolor delante de ese espacio. Entonces, en ese caso es preguntarnos nuevamente
¿cuál es nuestra identidad común culturalmente? Algunos pensamos que puede ser lo ancestral, ¿no? Entonces por eso hay una explosión de lo ancestral, pero hay otros que se piensan que no, podría ser lo ambiental, no, el Tunjuelo podría ser como una cohesión. Si ustedes se fijan, eso es lo que nos pasa a los colombianos. No hay una identidad clara, ni qué somos, ni para dónde vamos. Por eso la cohesión se vuelve en cierto momento como en una utopía de cada quien, como de cada combo, ¿cierto? Entonces llegamos a nuestro sueño en cada combo, pero en sí no hay una identidad común. Y creo que el ejercicio que están haciendo las alcaldías y otro tipo de instituciones es, bueno, votémosle a una identidad cultural desde lo ancestral, pero estamos seguros que de pronto lo ancestral nos pueda representar a otro, o ya tenemos cierta cultura común que no hemos identificado para explotarla, o para dar más raíz a lo político, a lo cultural, a lo social, entendiendo que, vuelvo y les digo, estamos hablando de humanos llenos de emociones, y mucho más con todas estas crisis, pues muchas veces lo que termina siendo el paro, las múltiples herramientas es desgastarnos cuando hay mucho más que pensarse y mucho menos que tirar en sí con las piernas. Pero es que también tiene que ver lo que tú mencionas, es como esa misma cohesión sobre los temas que nos articulan. Entonces, ese tema que nos articula o que nos defiende, yo creo que también tiene que ver, es inclusive la misma historia nacional. Desde antes que llegaran aquí a descubrirnos, digamos, como que tiene que ver desde ahí, desde nuestra misma independencia, que nos tiene que ver también como con eso. Desde ahí venimos arrastrando 200 años de historia para acá, pero ni siquiera tenemos una identidad, ni siquiera sabemos para dónde vamos como nación, como país. E inclusive yo estaba pensando cuando tú me mencionabas frente a la identidad, lo que pasa con el nuevo POT, por ejemplo. Nadie saca un nuevo POT, pero nadie se ha sentado a leer el documento, que por ejemplo el POT, una de las partes es desaparecer una parte del humedal Tibanica, para que por ahí atraviese la vía que están construyendo, la vía que pues conecta con el vecino municipio de Soacha, pero quedó legalizado dentro del el nuevo POT, es ese pedazo que sí es humedal, pero entonces dentro del POT dijeron, no es humedal, y cuando lo vayan a construir, no, es que no vamos a tocar ninguna parte del humedal, cosas como esa, por ejemplo, el humedal La Isla con el nuevo plan parcial Las Mercedes, que empiezan a construir ya, o sea, aquí inicia el humedal y a partir de ahí para acá construyen y efectivamente ya va a desaparecer. O sea, sin tener en cuenta lo que fue el impacto, por ejemplo, de la construcción de todo el lado del humedal acá, exactamente, del Tibanica. Sin reconocer que hemos construido una identidad progresiva en los últimos años que tiene unos antecedentes que parecen desaparecerse cada vez que llega una institución o un nuevo alcalde o una nueva candidata está diciendo, esto es nuevo, volvámoslo a hacer como si nada existiera. Pero mira lo paradójico de eso, o sea, la afectación, por ejemplo, de lugares que son claves en la localidad, que además han sido ejes de desarrollo social, cultural, económico y hasta urbanístico, o sea, la incidencia de esos espacios en el marco de una administración, de unas políticas, pero citan a que todos nos vayamos para el humedal con una jarrita, echarle agua al humedal porque no hay agua en el humedal. Entonces lleva tu jarra al humedal o lleva tu olleta para echarle Esa es la agua. forma más fácil de quitarse el problema, que es lo más o menos lo que pasa con el reciclaje, ¿no? Entonces echemos de la culpa al usuario, que con un papel va a salvar el mundo, pero no nos fijamos que las grandes empresas son las que producen el plástico. Pasa exactamente con el Estado. Entonces digámosle al señor que plante un árbol ahí al pie del mientras que yo cojo una parte para hacer árboles de cemento o edificios. Y efectivamente así yo me quito la carga y se la dejo al usuario o al ciudadano. y se siente culpable el ciudadano. De pena, ay, no estoy reciclando en mi casa. Nos pasa, ¿no? Nos sentimos culpables porque no reciclamos. Sí, vamos a hacer compostaje en la casa. Sí, pero hay no muchos zancudos. Sí, no, pero es que es eso, o sea, además es que es eso, es la fase, ¿no? La fase, vamos a hacer el compostaje en la casa, ay no, hay muchos zancudos, ¿qué estoy haciendo mal? Le fallé al planeta, le fallé a mis hijos, las próximas generaciones, no. Pero es una cosa, sí, es una cosa bastante difícil y bastante triste, y más enmarcado en un momento, o sea, el momento que estamos viviendo realmente es como un sálvese quien pueda, pero yo creo que lo que pasa en las medidas de bioseguridad, que es como, ¿tienes COVID? Igual, te espero mañana temprano para trabajar. Pero hay mucha gente que llama trabaja a la EPS, entonces te dicen, Doble tapabocas. llama a la EPS, llama a la EPS para que te den certificado de aislamiento. No te dan certificado, no tienes que venir. Sí, tienes que venir, no importa que acá hayan otras 400 personas que trabajen contigo. Pero el problema yo creo que va más allá y es como, o sea, hay una serie de cosas
que están, o sea, de verdad el costo de vida está elevadísimo y es una cosa impresionante. Yo, por ejemplo, digo, o sea, uno está comprando cosas para uno, para su subsistencia, todo es carísimo, entonces todo ya se compra en menor cantidad. Pero yo, por ejemplo, bueno, los restaurantes, los negocios que están vendiendo alimentos, o sea, uno llega a muchos de estos lugares y mantienen precios, o sea, el incremento de precios es una cosa ínfima en comparación de lo que está pasando, o sea, cómo de verdad lograr identificar esas cosas que son tan complicadas y nadie piensa, o sea, la gente es como no, vamos, o sea, nosotros llegamos el otro día a la conclusión que salía más barato salir a comer que comer en la casa. Uno antes era como, compro y cocino porque es más barato. Pero yo siento que eso ya ni siquiera es tan real. O sea, en este momento, de verdad, a veces es más barato salir y comer que comer en la casa porque todo está súper costoso. Entonces, hay un momento que realmente es bien difícil, es un momento difícil para salir, la cita del pasaporte se demora 4 o 5 meses fácilmente, o sea, ni siquiera es un tema de nos vamos del país nada más porque tenemos ahorros en pesos, quienes tienen ahorros en este país. Por Bolívar, gracias. y es un tema, pero es un tema de verdad que a nivel, o sea, para salir es súper complicado. O sea, salir tuvo que haber sido, o sea, el costo económico de tu viaje a México es una vaina que de verdad es desproporcionada en comparación con otras cosas. Entonces, y la gente está afrontando escenarios muy difíciles y yo la verdad no sé ni sé, por ejemplo, cuál puede ser el papel desde lo cultural en su amplio espectro, cómo avanzamos en eso, o sea, cómo mitigamos un momento tan difícil que además no es como va a pasar, o sea, digamos el COVID en algún momento era como va a pasar en algún momento, pero este tema económico está difícil y se proyecta que va a seguir como en esa lógica, o sea, ¿cómo apostarle a eso? Yo creo que Colombia siempre ha sido una sociedad bien maltratada y creo que ahí sí hemos aprendido, no sé, Estanislao Zuleta, y es elogio a la dificultad. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las cosas que hoy hemos ganado comenzaron con un ejercicio dificultoso para cada generación. La vaina aquí es que más allá de pronto de lo que estemos viviendo en el momento, a mí me afana más como la cultura que estamos creando a un futuro. Lo que les decía hace un rato, el niño que nace con tapabocas. Para uno todavía sigue siendo un estrés tener tapabocas. Para ciertos niños ya es algo muy común. De hecho, me lo va a poner. De hecho, entonces, también yo siento que podría ser un ejercicio impulsor porque siento que hoy las instituciones, las organizaciones, la población civil, pues está innovando la vida, se está pensando, parte de reencuentros es ese mismo ejercicio, cómo nos seguimos pensando la vida, pues porque la vida no está dada. Yo creo que es que lo que nos está costando a nosotros que somos más mayores o a la gente mayor es que pareciera que la vida ya estuviera hecha. Diría Habermas, como escupidos en el mundo. Nacimos en un mundo hecho, nosotros no decidimos las reglas de este mundo. Pero en este momento sí estamos poniendo a destruir esos paradigmas que nos dijeron que no podíamos destruir. Es más, que hoy muchos ancianos tienen el miedo de destruirlos porque ya no suceden. Entonces siento que tenemos ese elogio a la dificultad que, aunque esté muy difícil, estamos teniendo una explosión de identidades que nunca en la historia hemos podido ver. Por ejemplo, yo me siento agradecido con la historia de poder estar viviendo el momento que están viviendo las mujeres. Eso nunca se había podido dar. Y bueno, estamos aguantando hambre y otras cosas. Pero solo que haya una expresión más en ese mismo ejercicio comunicativo, pues estamos haciendo un mundo nuevo y ese es el problema, que nos está costando. Claro, no, o sea, por ejemplo, lo que pasa con el festival de Medellín del tipo del lío del bisoprostol, ¿no? O sea, el festival, las bandas se retiran, cancelan el festival, o sea, es una vaina que... Lo que nunca nos dijeron que se podía hacer. O sea, ¿en qué momento salían los chicos? Por ejemplo, hoy tenemos una población juvenil que está arraigada un poco, ¿no?, de estigmas sociales porque están recogiendo todos los estigmas del pasado en una sola... Pero ¿sabes también por qué pasa eso? Porque es que no hay miedo a perder porque no hay nada que perder. El no futuro, correcto. Exactamente, entonces no está el miedo a que, ay, no voy a hacer esto porque pues que no tengo nada que perder. Los chinos del paro, marica, salían al tema de estar en la calle
y yo que fui a hablar con ellos, no sé qué, el tema del portal, pero pues, marica, no tenían estudio, no tenían oportunidades laborales, no tenían oportunidad de salud, estaban en la calle parchando. Sí, es como, me sacan la olla porque O sea, es que en mi casa sí. no hay comida, acá he No comido tengo todos nada los que días. perder. Sí. No tengo He nada que comido perder. Pero todos si los ustedes días. se fijan ahí, estamos haciendo como el mismo ejercicio de identidad. No sé, las maras en Centroamérica refieren a su ejercicio criminal porque se sienten en familia. ¿Cierto? Si ustedes se dan cuenta de esto que nosotros llamamos, por ejemplo, la cruz de seguridad, que es mi familia, cómo está, mis vecinos, nosotros tenemos esa cruz rota. Por eso aparecen unas identidades colectivas que en este caso, no sé, primera línea, donde alguno se siente representado y ¿qué pasa? Pues volvemos a fijarnos en ese mismo ejercicio que el problema sigue siendo emocional. Y es que estamos reflejando que la gente en común acuerdo, sea cual sea el acuerdo en contra o a favor del Estado, pues está reconociendo en una identidad. Y yo creo que sí deberíamos fijarnos más allá en la familia, que es como la convención común, es como en lo comunagógico. ¿Cómo hacemos que los barrios vuelvan a tener una identidad común? ¿Cómo hacemos que efectivamente los colectivos que habitamos ciertos lugares tengamos ejercicios comunes que fortalezcan la identidad de todos? Pero entonces, en ese mismo sentido de identidad, creo que lo mejor que podemos hacer es esperar. Lo único que a mí me afana es que la oportunidad que se le presentó a esta generación con el paro no se le va a volver a presentar. Fuimos muy blanditos. Pudimos haber hecho muchas más cosas. Es más, hoy los chicos que todavía siguen organizados podrían estarle exigiendo a las instituciones que estén para ellos porque los tienen en la mira. Pero no sucede. Entonces me afana un poco ya tuvimos una oportunidad como hace mucho tiempo pasó, pero no va a volver a pasar así de seguido. Entonces, ¿cómo alimentamos nuestro ejercicio formativo políticamente desde los territorios, pero que no responda a un ejercicio de formación, correcto, de formación conceptual y tales, sino aprendamos a no botar la basura, aprendamos a no hacer ruido, aprendamos a encontrarnos con el otro, así sea el vecino que no le hablo, pero entonces creo que en ese momento es el momento de aprender. Ya, las barreras que teníamos de aquí para atrás no existen. Ya el mundo se desapareció. Podemos hacerlo hoy nuevamente. Pero yo sí creo que, bueno, yo creo que eso debe ir acompañado también con unos elementos que de verdad nosotros tenemos que aprender en este país. O sea, un país con un mes o sea, llevamos un mes y hay más de 20 masacres. O sea, hay cosas que tenemos que efectivamente mirar y yo siento que el valor de la vida es un elemento central que nosotros tenemos que hacer. Y más allá del elemento convencional y tradicionalista y politiquero hasta cierto punto yo de la vida sagrada, siento que de verdad, o sea, es el tema de poder encontrarnos, de poder darle valor al otro y darme valor a mí mismo. Porque yo siento que de verdad nosotros no podemos seguir en un país en el que se asesina gente todos los días y no pasa absolutamente nada. Y nadie dice nada. Sí, y al que dice algo entonces se desaparece. También tiene que ver no solamente que se asesine, que se desaparezca, sino qué tipo de personas se están asesinando y desapareciendo, ¿sí? Sí, claro. Y entonces a lo que me refiero a lo que hoy es que también, inclusive las muertes tienen estratificación. Sí. Hasta los muertos, ya muertos, pues ya dependiendo quién sea el muerto, pues hay la investigación exhaustiva en 2 días para identificar quién fue el asesino. Porque eso pasa, pero el mejor fiscal de la historia. Pero adicionalmente a eso, pues los otros muertos no importan. Porque pues no tenían recurso económico, porque no eran de estrato 6, por lo que sea. Porque hay una estratificación hasta con la muerte. La manera hasta también de asesinar y de matar. Entonces creo que ese tema es muy importante en el sentido no solamente tú mencionabas, por ejemplo, en algún momento, cuando decías, bueno, Bogotá no fue planeada, barrios populares construidos, entonces yo le ayudaba a mi vecino a levantar la plancha porque él también me había ayudado a levantar la mía, entonces vamos ahí con Senaprov o con cualquier otro grupos organizados de ciudadanos a tomarnos este espacio, como se fundó el barrio Nuevo Chile, por ejemplo, entonces vamos a organizarnos, nos sacaban en el día y en la noche volvíamos y armábamos los cambuches para defender nuestro espacio y nuestro territorio. Ya después de lograr tener el espacio, el territorio, el pedazo, construir la plancha, tener los servicios públicos básicos, ya después nos olvidamos. ¿Con quién construí? ¿Con quién he venido, digamos, defendiendo que me pavimenten la calle, que me pongan el agua potable, que me pongan la luz, etcétera, etcétera? Porque es una cosa de comunidad.
de costos. ¿Sabes qué pienso ahí yo, digamos, es en lo histórico? Y me hace pensar una frase de Foucault y es, la historia la hacen los vencedores. Y pareciera que siempre hubiéramos perdido porque no tuvimos la capacidad de transmitirle a las próximas generaciones que vivimos. Entonces siento que también por ese lado podríamos votar a un ejercicio de reflexión y es la memoria. Me parece interesante lo que está pasando allá en Ciudad Bolívar con este ejercicio del reconocimiento de zonas de invasión o zonas de toma ilegal. Pero efectivamente eso es lo que necesitamos reconocer en todos los territorios. Cómo la historia de ese territorio me toca y yo no estoy fuera de esa historia. Si ustedes se dan cuenta, como diría Jaime Garzón, ¿no? Es que en Colombia no hay colombianos. Porque los de clase alta se creen ingleses, los de clase media estadounidenses y los pobres nos creemos mexicanos. ¿Cierto? Que es como la referencia que da el man. En ese mismo sentido es, el trabajo tiene que construirse desde la memoria, desde la historia, pero tenemos que dejar de contar una historia de derrota, porque es que pareciera que eso no lo hubiéramos ganado. Pues sí, pero también tiene que ver de que no solamente esa historia de derrota, sino, por ejemplo, hablando del tema del paro, volviendo a eso, la gente no sabe, por ejemplo, el paro del 91, qué le trajo a Ciudad Bolívar o qué le trajo al sur de la ciudad. Fue una negociación de mucho tiempo para que hoy día esté la universidad distrital allá, para que existan vías de acceso, para que haya, pero del 91 para acá, como de ese paro que duró mucho tiempo, que llovían piedras de Ciudad Bolívar toda la montaña, y que fue mucho tiempo, varios días, pero pues la gente no reconoce ese tipo de cosas que con el paro, digamos, con los paros de los movimientos sociales sí se pueden garantizar derechos. Le pasa a la comunidad LGBT, organizándose para que sean reconocidos como ciudadanos y puedan defender sus derechos y no ciudadanos de segunda clase, etcétera, etcétera. Pasa con las mujeres, pasa con los indígenas. Entonces creo que tiene que ver con este tema de no solamente desde lo arraigado, desde el tema de la comunicación, desde lo que estamos hablando, sino también tiene que ver como, por ejemplo, el poder, quién tiene el poder para comunicar, quién es el dueño de la imprenta para que comunique. En ese mismo sentido, en esa misma reflexión filosófica que hemos venido trayendo, el mismo ejercicio Foucaultiano. Ajá. El poder se tiene o se ejerce. Entonces lo que tenemos que aprender es a ejercer el poder, porque que hemos creído que el poder es una bolsa que tiene guardado allá el poder es de otro. Carlos Sarmiento, ¿no? El poder no se tiene, el poder se ejerce y por eso ahí tú me estás diciendo, no hay expresiones de clases sociales que ejercen el poder. Ahora, ¿cómo volvemos a ese ejercicio un poder común? Y un poder legítimo, que es lo que pasó con los chinos, ¿no? Mucha gente legitimó a los chinos comenzando la lógica de las primeras líneas, pero ellos mismos se legitimaron con el tiempo. Entonces la vaina es, ¿cómo volvemos un poder legítimo? Y siento que ese poder ya lo ejercemos. Y es las comunidades y el ejercicio, pero entonces ¿cómo lo hacemos que sea legítimo entre nosotros mismos? O sea, es que siento que también el país está muy, muy dolido con los otros ejercicios sociales que hubieron en el pasado. Yo hablo con mi abuelita y mi abuelita piensa en los sindicatos que se le vendieron a las grandes maquinarias. He hablado con los papás de otros amigos que también hacen ejercicios sociales conmigo y dicen, yo hice eso cuando era pequeño, pero eso no sirve para nada. O sea, ¿cómo le damos legitimidad a lo que hacemos tanto como artistas, como agentes sociales? Pero siento y vuelvo e insisto que tiene que comenzar por nosotros mismos y eso comienza en el momento en que dejemos de estar peleando con orgullos, por competencias, por presupuestos. Efectivamente, el sistema funciona así, pero tenemos que empezar a innovarnos entre nosotros mismos, que hace parte de los ejercicios que cada uno ha venido avanzando, pero nosotros toca seguir fortaleciendo lo emocional. Yo digo que nos falta es cultura emocional común. Pero sí, además porque es eso, es como, o sea, si usted, por ejemplo, pierde, no sé, una convocatoria, o sea, usted tiene que ser un buen perdedor y no puede decir nada y no se puede sentir triste y pasa en todos los ejercicios y es como porque yo no me puedo sentir triste si es que yo me senté 2 meses a escribir una propuesta. O sea, esto es parte de lo que yo pienso, es parte de mi corazón. Y estamos en esa lógica todo el tiempo de ganamos, entonces como ganamos bien y si perdemos entonces haga de cuenta que no perdió, no, pues perdimos, y no reflexionémoslo, evaluémoslo, sí, claro. ¿Qué hice mal? ¿Sí? ¿Qué es esto, el fútbol económico? No, y que por ejemplo es muy, y eso se traslada a escenarios, por ejemplo, organizativos, entonces nadie es indispensable. Y pues si se va otro vendrá y hará lo que está haciendo. Y yo siento que esa carga de lo personal y de lo emocional, o sea, si Juancho no estuviera acá,
pues esta conversación sería diferente. Claro, posiblemente podría haber otra persona, pero la conversación sería otra. O sea, no tendríamos la misma discusión, no tendríamos el mismo aporte. Y no es un tema de evaluar qué aporta más o qué aporta menos, sino que es diferente. Todos aportamos, todos le hacemos. Entonces, listo, estamos todos en este ejercicio de la gestión de recursos económicos. Listo, entonces miremos qué pasó, cuántas propuestas se presentaron, quiénes se quedaron, por qué se quedaron. Yo sé, listo, venga, sentémonos. A mí me parece que muchas veces los ejercicios de gestión cultural terminan en eso, yo no cuento que está la convocatoria para que se presenten más poquito y si yo me lo gane. Para que tenga posibilidad. Y si más bien la difundimos harto para que se presenten hartos, nos encontramos muchos y se vuelve más interesante el ejercicio, porque no es una competencia. Es una discusión, es un diálogo. La presentación de propuestas, yo creo que también se vuelve un diálogo en términos de cómo logramos también nosotros generar y pensarnos cosas diferentes. Yo a veces siento, por ejemplo, y veía mucho en el tema de las propuestas de presupuestos participativos, escuela. Sí, claro, todos tenemos procesos de escuela de alguna u otra forma, unos son muchos más estructurados y muchos compañeros y compañeras viven desde el ejercicio formativo, desde el ejercicio pedagógico, pero realmente todos los ejercicios deben ir hacia allá. O sea, todas nuestras propuestas deben estar hacia ese tema. O sea, realmente solo nos falta tener espacios de formación en los ejercicios artísticos, o nos hace falta otro tipo de escenarios de encuentro, otras dinámicas, otras cosas, porque a veces pensamos en la formación y en los sentires, ¿sí? Y en cómo logramos, por ejemplo, no solo tener 20 bailarines súper buenos que ganan concursos internacionales como lo tiene Bosa, sino gente con estabilidad emocional, ¿sí? Con una salud mental estable, con un tema también de conciencia de su territorio. O sea, a veces, por ejemplo, preguntémonos si los chicos y chicas que son tan buenos y a sus 12 años representan a Bosa y a nivel nacional representan al país en torneos internacionales, realmente, por ejemplo, conocen la localidad. O sea, realmente saben dónde nacieron, qué hay, cuál es ese lugar. Yo siento, y hablábamos ahorita fuera de cámara de eso que representa Bosa y ese hogar que es Bosa. O sea, el hogar más allá de donde yo vivo, sino ese sentimiento que le genera a uno Bosa, que es un sentimiento fundamental y es algo que de verdad le llega a uno al corazón. O sea, todos queremos este lugar de la misma manera, probablemente no. Pero entonces, ¿cómo logramos sumar todas esas formas en las que queremos a Bosa para que esto sea un ejercicio más común? Yo creo que ahí voy a la misma reflexión y es, Falsborda decía que éramos hombres sentipensantes, en ese orden, ¿no? Y creo que tú me traes algo muy a la cabeza que de pronto no me haya digerido de alguna manera, y es ese espacio vivido, ese espacio del sentir, y es cómo transmitimos lo sentido dentro del espacio. Y siento que también va un poco en cómo las instituciones nos pensamos el espacio, se piensa en el espacio, cómo las organizaciones nos piensan se piensa en el espacio, y o sea, también tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Pues porque efectivamente un parque por la mañana puede ser el de los señores de tercera edad, pero por la noche puede ser de los consumidores de cannabis. Entonces siento que es como empezamos a que dejen de haber horarios para los espacios y empezamos a regular todos los espacios. Empezamos a hacer que, por más que hayan personas de la tercera edad en el parque, no desplacen a los jóvenes, o que los jóvenes no desplacen a las personas de la tercera edad. Entonces siento que efectivamente eso tiene que responder a los sentires, pero yo siento que aquí las discusiones están en los sentires históricos. Es que seguro yo como joven en ese no futuro siento muchas cosas diferentes a las que sintieron otros. Entonces se me viene a la cabeza, no sé, un museo antropológico, no solo de imágenes, sino de sonidos, de cómo nos representa, no sé, el señor de la mazamorra, ¿cierto? O sea, cómo empezamos a hacer que eso tenga un valor, porque es que pareciera que no lo tienen para las nuevas generaciones, es evidente que es por el sinsentido de la vida, pero posiblemente ahí podamos encontrar el sentido en el momento en que lo podamos distribuir comúnmente. Pero también tiene que ver, vuelvo a lo que yo estaba mencionando hace un rato, y ese con el reconocer del otro.
ese reconocer del otro, el valor del otro, de lo que está ejerciendo, porque es que nos han vendido las grandes industrias culturales también, los medios de comunicación masivo, nos han vendido un montonón de cosas, la misma cultura arraigada que tenemos nosotros, que es lo popular, lo que no vale. Que el señor de la mazamorra no importa, porque qué boletas, si me escuchan, estoy en una clase en la universidad o en un tema de un trabajo virtual y pasa el señor de la mazamorra, entonces apago el micrófono porque qué boleta que sepan que por mi barrio pasa el señor de la mazamorra. Y eso también es cultural de lo que estamos viviendo y lo que se vive en Bosa. Y no solamente en el sentido de, porque tratamos de ocultar, ¿no? Entonces, ¿usted dónde vive? ¿Usted está consiguiendo dónde vive? No, pues en Bosa. Entonces también hace parte, no solamente no... En Bosa, no, pero en Villa del Río. Donde La parte por el 85. donde la gente goza, es el chiste, ¿no? Pero más allá de eso, también es lo que tú dices, el territorio lo jala a uno y lo atrae, o sea, lo captura. Siento que creo que hemos tenido una conversación muy linda en el sentido de que hemos podido distinguir que lo que necesariamente tenemos es que sentir el territorio. Exacto. Sentirlo. Entonces, como lo jala uno, entonces tú te podrás ir, no sé, un tiempo para otra localidad, salir de la ciudad, del país, no sé qué, pero vuelves y vuelves a vos. Porque aquí se reconocen un montonón de cosas, vemos desde lo cultural, por ejemplo, también el tema del graffiti. Tenemos el grafitero más importante a nivel nacional que vive en Bosa y que hace pero el man, yo solamente me enteré de eso, fue hace muy poco, con la mesa de graffiti. Y unos manes que hacen de verdad unos muy buenos, o sea, el arte, pero entonces hacen los murales también fuera de la localidad, algunos, y están afuera los más bonitos. Y es unos artistas, unos berracos. Y hicieron una serie de murales acá en la localidad trayendo grafiteros de fuera de la localidad. Exactamente, o internacionales inclusive, sin reconocer desde lo local. Entonces, en ese mismo sentido, también creo que, y pasa también con lo otro, no solamente en las artes plásticas, por poner un ejemplo, desde gente que hace unos audiovisuales una chimba, desde gente que hace temas, manualidades o artes plásticas en general, que son de la localidad. Y la gente se siente de acá, se vive de acá y muchas veces no lo muestra acá. Pero también por ese mismo reconocimiento, el reconocer que el otro es un interlocutor válido, así no haya podido acceder a la universidad. Esa misma interlocución también es muy importante, ¿sí? Porque creo que la universidad de la calle... O es interlocutor válido, así haya ido a la universidad, que también es otro nivel también de la evaluación. Exactamente. Y entonces eso también tiene que ver con ese mismo reconocimiento, que ya lo he dicho muchas veces en esta intervención, es precisamente... Me parece lindo eso que tú dices porque siento en ese mismo sentido que si el sentir no, o sea, no es una expresión común, sí es del otro. Entonces siento que ese placer está en sentir al otro. ¿Cómo alimentamos un ejercicio que sienta al otro? Efectivamente nosotros como parceros amigos nos hemos encontrado y nos hemos sentido, no sé, desde lo musical, nos hemos sentido desde lo artístico. Tiene que volverse un ejercicio pues amplio, sentir al otro, y ese sentir al otro es reconocerlo, como ustedes dicen, como igual, como semejante, pero siento que... o como diferente. O como diferente, sí, pues porque no podemos caer en la idea lógica de la igualdad, no lo somos. Entonces creo que hemos llegado a una conclusión muy bonita y es cómo sentimos al otro dentro de la localidad, del otro con una expresión, con unos imaginarios diferentes, comunes. ¿Cómo siento el sabor? No sé, en boceto, ¿cómo siento? Mire, aquí también tiene que ver, y eso me pone a pensar o a reflexionar. Hay lugares vetados inclusive para las personas de los sectores LGBT en la localidad. Vetados quiere decir que si te identifican que eres de los sectores LGBT porque se te nota, porque entonces no caminas de una manera rara, no sé qué, entonces eres golpeado, maltratado, vulnerado, o si eres mujer trans también, e inclusive también ciertos sectores con la policía, que también hay una estigmatización frente a ciertos calles de la localidad donde pasa exactamente lo mismo con la comunidad LGBT. Entonces, esa invisibilización de ocultar lo diferente, ay no, porque es como raro, entonces ocultémoslo porque es como rarito, como que desde que no se le note. Es como un Congreso de las Américas guardando. Exactamente, entonces creo que también ese mismo reconocimiento pasa inclusive lugares también vetados en las noches para las mujeres, no solamente para jóvenes, sino por ese lugar no pueden pasar mujeres a cierta hora porque pueden ser víctimas
de acoso sexual porque le vaya bien, porque también puede ser violada, etcétera, etcétera. Entonces también hace parte en identificar, reconocer la localidad, pero también mirar cómo nos apropiamos de esos espacios para no dejarlos precisamente a que sea un espacio también seguro para las mujeres, para los hombres, para los gays, para los trans. O sea, es también sentir la incomodidad del otro, que venimos reflexionando lo cómodo y lo incómodo para saber cómo actuar de un lado o del otro. No, pero ahí ya empiezas a hablar sobre esta youtuber que dice, lo tolero. Amiga, recapacita. Recapacita. Amiga, date cuenta. Pero yo creo que sí es el tema de sentirnos en lo igual, en lo diferente, en lo rico que es este ejercicio diverso, que es la localidad. En lo que es incómodo todo esto. también, para ir aprendiendo, ¿no? Porque... Antier estaba en una reunión virtual, la mayoría de las mujeres solamente habíamos 2 hombres y habían como 20 personas. Entonces entran saludando, diciendo, una persona que llegó tarde a la reunión virtual dice, bienvenidos a todas. Y, ay, no, pero también hay hombres, a todos también. Yo dije, no, nos puedes decir a todas, no importa, porque son mayoría. Entonces la gente como que se siente rara, porque también, inclusive, la inclusión hace parte también del mismo lenguaje. Uno también como se ve reconocido en el lenguaje que está expresado, que la mayoría, digamos, en este ejemplo básico, pues si la mayoría son mujeres, pues digan todas, no pasa nada. Pero entonces la otra persona, el otro man como que... ¿Cómo así? Parece que el lenguaje ya estuviera constituido. Exactamente, y también hay una colonización frente al lenguaje. Al no reconocer e invisibilizar lo que no se nombra, pues no existe. Listo, entonces con este tema, y ya que entramos en este tema del lenguaje, quiero cerrar, y pues no quisiera cerrar, pero digamos que el tiempo ya no nos da. Pero quiero que cada uno piense en una palabra específicamente, en la que ustedes nos digan qué hace la cultura por Bosa, qué hace los ejercicios artísticos, culturales, territoriales que sean, qué está haciendo por Bosa. Una palabra, solamente una palabra, porque necesitamos que sea una palabra para que con esa palabra las personas que nos están viendo puedan adquirir, o más bien podamos hacer entrega de los obsequios que tenemos de los emprendimientos. Entonces, con esta palabra las personas nos van a ayudar, ellos nos van a escribir esto en los chats, ya les explicaremos la dinámica en un videito aparte, pero una palabra, solamente una palabra. ¿Qué hace la cultura por Bosa? No, ahora te vamos a dejar. Elkin. Transformar. Listo. Desde lo trans, desde el tránsito, de todo lo que tiene que implicarse la transformación, desde los transformers. En ese mismo sentido de lo cultural, yo diría que lo que hace la cultura por Bosa es retarla, o sea, un reto. Hace un reto, dejemos de pensarnos que el mundo está hecho y lo podemos transformar. Porque como diría Nietzsche, lo divino del hombre está en tener la capacidad de crear algo nuevo. Listo. Compañeros, Elkin, Juan David, muchas gracias, de verdad, este espacio ha sido muy, muy chévere, muy bonito. A todas las personas que han estado atentas, pendientes, nos han seguido en todo este ejercicio de reflexión, pues esperamos que les guste. Este es el primer espacio y es un abrebocas de lo que será Reencuentro, segunda temporada del colectivo Amapola en el marco de la beca Escultura Local 2021 y pues con el apoyo de Alcaldía Local y Dartes. Entonces, agradecerles su participación. No se pierdan la segunda temporada de Reencuentros. Vamos a estar en los diferentes barrios de la localidad con diferentes procesos. Lo que hay es diversidad, arte, cultura y talento en esta aguerrida localidad. Muchas gracias. Gracias, colectivo Amapola. Reencuentros es una producción del colectivo Amapola en coproducción con Vitarbor Networks y El Búho Arte y Diseño.